Gracias, Alex e Irene, por vuestro hermoso especial. Que esa paz, Juan Dulce Paz, pueda ser una experiencia en cada una de nuestras vidas y también en los que están a través del Zoom. Sean bienvenidos todos. No tengo un listado de las visitas, pero sé que tenemos visitas. Bienvenido, hermano Benjamín y su hija Donira, y un saludo al resto de la familia. Siéntanse cada uno de ustedes bienvenidos. Les invito a dar un paseo imaginario. Estamos caminando por un viejo cementerio de algún pueblo histórico. Alrededor de un perímetro de más o menos 1 hectárea de terreno, en el corazón de este tranquilo pueblo empapado de historia, hay una cerca de hierro que separa dos mundos, el antiguo y el moderno. Esta sería una propiedad valiosísima, de no ser por los muertos que yacen allí olvidados. Levantamos la aldaba de una rústica puerta, la empujamos y esta se abre con un crujido, probablemente por primera vez en varios meses. Los sobrevivientes de estos muertos partieron de este mundo hace ya mucho tiempo, por lo que rara vez se ven visitas en este cementerio. Unos árboles gigantescos y llenos de un espeso musgo que cuelga de ellos protegen desde afuera a este sombrío mundo. Notamos que a pesar de ser un día soleado, el lugar está inusualmente oscuro y frío. A pesar de las capas de hojas que cubren la tierra y de la enmarañada maleza, unas lápidas nos dicen quiénes están enterrados allí. Monumentos imponentes nos dicen quién fue un alguien. Y unas lápidas humildes tuvieron los nombres de quienes fueron unos don nadie, pero siglos de lluvia los han borrado prácticamente. Cada lápida en este cementerio es el recuerdo de toda una vida, con solo la información básica: nombre, fecha de nacimiento, fecha de la muerte y unas palabras en recuerdo del muerto. Pero si nos fijamos bien, podemos conseguir algunos datos más. Se entrecruzan de vez en cuando apellidos por los que podemos imaginar el día feliz en que un hombre y una mujer se unieron sus vidas. Una pequeña lápida junto a las de ellos, con solo unos meses de diferencia entre las fechas en que se casaron, nos habla del dolor que deben haber soportado. Sin embargo, más allá de esto, los detalles que hicieron fascinantes estas vidas son ahora secretos. Secretos que están sepultados en deteriorados féretros, 2 metros por debajo de la tierra que estamos pisando. Luego nos dirigimos hacia la puerta de entrada y al caminar entre un grupo silente de historias grabadas en estas lápidas, vemos nombres y fechas que desaparecen gradualmente de nuestras conciencias. Todos nos parecen ahora iguales. Pérez nació y murió. González nació y murió. Gómez nació y murió. Pero luego vemos algo diferente. En una lápida que no se diferencia de la mayoría de las demás, vemos grabado un nombre extraño, acompañado de una breve historia. Son pocas las palabras, no más de 3 o 4 oraciones, pero comparado con los cientos de lápidas que vimos, esta es una mini historia. Por tanto, nos vemos obligados a detenernos y leerla. Pasearse, queridos hermanos, por los primeros 9 capítulos del libro de Crónicas es parecido a caminar por un cementerio. Es muy parecido. Allí hay nombres y genealogías que casi dichos nombres no podemos pronunciar. Muchos carecen de un contexto histórico para que nos parezcan importantes.
Reconozco y no me disculpo por ello, porque creo que muchos de ustedes también han tenido esa experiencia cuando están haciendo el año bíblico y empiezan a leer los libros de Primera de Crónicas, que cuando viene el capítulo 1, capítulo 2 y esa cantidad de nombres y nombres, cuando van por el capítulo 4, capítulo 5, ya se sienten aburridos. Pero esas genealogías son tan la palabra de Dios como las mismas palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, son importantes. Veamos un ejemplo de ello. Les invito a que vayamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 6 al 8. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 6 al 8. Nara fue la madre de Ahuzán, Efer, Temeni, Ahastarí. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Elá fueron Seret, Yesohar y Etnán. Cos fue el padre de Anub, de Sobeba y de las familias de Ajargel, hijo de Harún. Y así sucesivamente. 9 capítulos de nombres y genealogías. Pero de repente nos encontramos un corto epitafio en el capítulo 4. Son 2 breves versículos. No es mucho a la luz de lo que la Biblia dice sobre otros personajes. Sin embargo, en comparación con los cientos de nombres que encontramos en los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas, hay algo interesante esperándonos en estos versículos. Es un tesoro escondido que encontramos en los siguientes 2 versículos del capítulo 4. Aquí encontramos una lápida que merece que le dediquemos un poco de tiempo esta mañana. En su excelente libro titulado Una clínica espiritual, J. Oswaldo Sanders escribió lo siguiente: cuando Dios se toma la molestia de preservar el epitafio de un hombre de entre millones y lo da en un lenguaje tan breve y especial, podemos tener la seguridad de que su estudio detallado compensará el esfuerzo. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Al estar en medio de esas lápidas silenciosas, nos preguntamos, ¿qué tiene Dios para decirnos en esta mañana, en estos 2 cortos versículos? ¿Por qué es importante esta historia? El Señor tuvo una razón para dirigir al autor de Crónicas a hablarnos de Jabes. Para poder captar la profundidad del texto, vamos a tener que hacer una especie de trabajo de detectives. Conviene saber por qué fueron escritas estas palabras, cuándo fueron escritas y qué llevó al autor de Primera de Crónicas a incluir dichas palabras. En el caso de una historia, la historia de Jabes, es bueno tener claro cuándo sucedió esto. Lo primero que debemos de tener claro es lo siguiente: ¿cuál es el propósito que tuvo el autor de Primera de Crónicas para registrar todas y cada una de estas genealogías? En su comentario del conocimiento bíblico, una exposición de las Sagradas Escrituras, John F. Walvoord escribió: el propósito de Primera y Segunda de Crónicas es mostrar la gracia facultativa y sustentadora de Dios en favor del pueblo del pacto, por medio de David, el rey y sacerdote mesiánico. Las genealogías que aparecen son para enseñarnos cómo fueron escogidos David y Judá por Dios, y esa elección se remonta al tiempo de los patriarcas y aún al tiempo anterior de ellos. Ese es el propósito que tuvo el autor de Primera de Crónicas al registrar cada uno de esos nombres. La gracia facultativa que permitió que cada uno de ellos formaran parte del linaje del Mesías prometido.
Como ustedes saben, el pueblo de Israel es considerado el pueblo del pacto. Dios, a través de toda la historia bíblica y a través de la historia del pueblo hebreo, le repitió constantemente que quería hacer de ese pueblo, hacer de esa nación, una nación grande y próspera en la tierra de Canaán. Se lo prometió a Abraham, el padre del pueblo hebreo, y se lo prometió a la nación cuando los estaba sacando de la esclavitud de Egipto. Les hizo la promesa: haré de vosotros una nación extraordinaria, os llevaré como el águila en sus alas a una tierra donde fluirá la leche y la miel, una tierra de prosperidad. Si leemos detenidamente Deuteronomios capítulo 28, 29 y 30, veremos cuál es el propósito que Dios tenía para el pueblo de Israel. Dios quería hacerlos tan ricos, tan prósperos y tan influyentes que el mundo se maravillara del Dios que tenía el pueblo de Israel. Dios quería que dijeran: ¿qué nación grande y poderosa es esta, cuyos dioses habitan con ellos? A fin de cuentas, ¿quién se iba a interesar en un Dios que mantuviera? ¿Quién se iba a sentir atraído por un Dios que se complacía en mantener a su pueblo en la pobreza y en la opresión? Uno de los planes que Dios tiene para cada una de nuestras vidas es que podamos tener una vida significativa, llena de abundancia. Oh amado, dice el apóstol Juan en su tercera carta, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida y para que tengáis vida en abundancia. La gloria de Dios es un hombre lleno de vida. Pero como ustedes saben, el pueblo de Israel falló en cumplir el propósito de Dios, al igual que su primer rey, Saúl. Al igual que Saúl, el pueblo del pacto llegó a un momento que tuvo esplendor. Llegó a un punto de extraordinaria influencia en esa región. Pero luego sufrió una larga, angustiosa y vergonzosa decadencia. Finalmente el Señor se hartó de ellos, de su rebeldía, y trajo las consecuencias severas de faltar al pacto. Despertó, como bien sabéis y hemos estudiado en el libro de Isaías, despertó a Babilonia, que invadió y asoló al país, y luego se llevó cautivo al pueblo hebreo. Y aquí es donde entra Crónicas. El libro de Crónicas se cree que fue escrito después de los 70 años de cautiverio en Babilonia. Si ustedes van a la historia, van a descubrir lo siguiente: cuando Dios trae de nuevo al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la mayoría de esta gente ya no hablaba ni siquiera hebreo. Habían perdido su identidad. Los 70 años de cautiverio les habían quitado la identidad, les habían robado las tradiciones. En este periodo de debilidad, el cronista escribe Primera de Crónicas. Si vemos los nombres que aparecen antes y después del versículo 9 y 10 del capítulo 4, vamos a descubrir que Jabes, el héroe de nuestra historia en esta mañana, vivió aproximadamente en el tiempo de la conquista, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida. Con este trasfondo, vamos a leer los versículos 9 y 10 del capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10. Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Eso es todo. No volvemos a escuchar sobre Jabes
el resto de toda la Biblia. No es demasiada información, pero es suficiente. De hecho, les recomiendo que volvamos a leer estas palabras detenidamente. Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. La primera oración de este párrafo, de estos 2 versículos, Jabes fue más importante que sus hermanos, es una ironía. La traducción al español del nombre es Jabes, pero en hebreo es Jabez. Su madre, cuando le puso el nombre, como ustedes pueden, como hemos leído en la lectura, tenía en mente un juego de palabras. Ella estaba pensando en la palabra hebrea atzab, que significa una angustia, una aflicción intensa, un dolor. Y en este juego de palabras, atzab y Jabez suenan similar, y de allí ella escoge el nombre. De alguna manera su nacimiento estuvo asociado con un dolor intenso, aunque no tenemos idea de qué es lo que realmente estaba pasando en este momento. Lo que sí podemos ver es que Jabes, de un origen humilde, llegó a ser un hombre ilustre en alta estimación. Todos los que estamos aquí, que hemos nacido de una mujer, creo que causamos infinito dolor a la mujer que nos dio a luz. No hay nacimiento sin dolor, pero creo que en la mente de cada uno de nuestros padres en ningún momento se les ocurrió llamarnos dolor. Es posible que la madre de Jabes en ese momento estuviera pasando por alguna dificultad que el texto no nos lo dice y podemos conjeturar. Es posible que la familia sufriera apuros económicos. La oración que hace Jabes es la oración de un pobre, no de un rico. Los problemas de salud, de supervivencia, eran siempre una causa de grandes perplejidades y preocupaciones en aquel tiempo. Imaginemos una madre dando a luz en los rigores del desierto cuando el pueblo de Israel está todavía rumbo a la tierra prometida. Es posible que su padre, el padre de Jabez, muriera en alguna de las batallas que el pueblo de Israel tuvo que librar para poder llegar a tener la tierra prometida. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la maternidad solitaria en ese tiempo era más que un desafío. Rayaba en lo imposible. Algunos niños hoy en día reciben nombres bonitos. Fe, esperanza, alegría, gracia, caridad. Pero imaginemos lo que sería crecer con el nombre de dolor. Jabes significa dolor. ¿Os imagináis los niños cuando llegan a la casa? ¿Puede dolor salir a jugar un momento? O cuando ya termina el día, la madre salía a la puerta y comenzaba a gritar: ¡Dolor! ¡La cena está lista! Cada vez que Jabes escuchaba su nombre, era una lacerante y dolorosa punzada del recuerdo de su origen, del dolor que había rodeado su nacimiento. No hubo alegría el día que Jabes nació. No hubo una fiesta por el nuevo recién nacido. Cuando viniste al mundo, decía su madre a Jabes, la vida para nosotros no podía haber sido peor. Es posible que algunos de los que estamos aquí nos identifiquemos con Jabes.
En esta mañana alguien podrá recordar claramente la historia de sus orígenes, de cómo ni siquiera fue deseado y de que nadie se molestó en guardar eso como un secreto. Quizás ni siquiera conoces a tus padres biológicos y te preguntas cómo fue posible que quienes te dieran la vida te abandonaran. Quizás naciste en circunstancias difíciles, en un hogar desintegrado con problemas de drogas, de alcohol, de emociones fuera de control. Es posible que cuando tú naciste ya tus padres no tenían planeado seguir teniendo hijos, no lo sé. O tal vez usted simplemente llegó a esta tierra para sufrir dolor. Jabes nació en circunstancias humildes y recibió un nombre que nunca dejaría de recordárselo. Sin embargo, y aquí está la ironía, en la primera frase del versículo 9 dice que Jabes fue más importante que sus hermanos. La palabra importante, en algunas versiones dice ilustre. Jabes fue más ilustre que sus hermanos. El diccionario teológico del Antiguo Testamento define ilustre de la siguiente manera: la persona de una alta posición social y que tenía riquezas era automáticamente considerada una persona ilustre o de importancia en la sociedad. Se suponía generalmente que esa posición de riqueza que acompañaba a dicha importancia era la recompensa justa por una vida recta bajo la bendición de Dios. Es irónico porque Jabes nació siendo un don nadie, podríamos decir, pero cuando muere, recordemos que esto lo está escribiendo un cronista cuando Jabes siglos que ha muerto, pero tuvo a bien incluir la historia de Jabes. Y él dice, fue más importante que sus hermanos. Jabes fue más valioso, más notable y más importante en su comunidad que sus hermanos, lo cual es una ironía, ya que su madre le dio el nombre de Jabes, que es un juego de sonidos con la palabra dolor, diciendo, le he dado este nombre porque lo di a luz con angustia. Tomemos nota de esta parte, porque es prácticamente la introducción a lo que viene. Jabes fue un gran hombre a pesar de que tuvo un origen humilde. Al igual que lo fue Abraham Lincoln, uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos, y nació en una cabaña de troncos, un origen humilde. Hoy podríamos hablar de Amancio Ortega, cofundador del gran imperio Inditex y de todas las tiendas Aras, uno de los hombres más ricos de España y del mundo entero. Pero este hombre nació en una familia de un ferroviario. En su temprana edad tuvo que mudarse constantemente. A los 12 años comenzó a trabajar, pero ahora es uno de los hombres cuya vida está siendo estudiada en las escuelas de negocios en todo el mundo. Un paradigma. No importa el origen. Algo similar le pasó a Joyce. La pregunta es, y es lo que la mayoría de investigadores hacen hoy en día, ¿cómo una persona de un origen humilde llegó a ser tan poderosa? Y lo mismo nos preguntamos con Jabes. Jabes estaba predestinado a vivir bajo el nombre del dolor, pero llegó a ser más influyente, más importante que todos sus hermanos. ¿Cómo lo hizo? Versículos 10 en adelante. Ahí vemos cómo lo hizo. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. En esta corta oración, Jabes hace 4 peticiones. Primero le dice a Dios: bendíceme. Para nosotros hoy la bendición no prácticamente es una palabra que suena a cliché. Constantemente decimos bendíceme, bendice a los hermanos, Dios te bendiga.
Pero en el contexto hebreo, la bendición era lo más importante que un padre podía dar a sus hijos. La bendición significaba no solo prosperidad material, sino también prosperidad espiritual. La importancia de la bendición se recalca en la historia de Jacob y Esaú, de cómo Esaú, después de que Isaac bendijo a Jacob, dice el texto que lloró amargamente porque no había otra bendición para él. Y es lo primero que Jabes pide. Vean la prioridad, las prioridades que tenía Jabes. Primero le dice a Dios, no le pide riquezas, lo primero que le pide es, bendíceme. En segundo lugar le dice, ensancha mi territorio. En otras palabras, Jabes le está diciendo a Dios, bendice mi vida con una bendición especial. Señor, quita esta nube que ha cubierto mi vida de tristeza, quita esta nube que ha rodeado mi nacimiento, quita por favor todas las limitaciones que he tenido que soportar. Haz que mi futuro sea totalmente diferente a mi pasado. Dame una bendición gigantesca en tu pacto con mi pueblo. Eso es lo que Jabes está pidiendo, bendíceme. Y luego dice, ensancha mi territorio. Ahora, pareciera que esto es una de esas típicas charlas de las iglesias del Evangelio de la Prosperidad o de las iglesias de pare de sufrir o de las iglesias estas que enseñan a sus asistentes a proclamar, pídelo, demándalo, las famosas iglesias de la palabra de fe. Pero en realidad Jabes no está pidiendo ser rico. Cuando Jabes le dice a Dios, ensancha mi territorio, recordemos que cuando en el pueblo de Israel una persona era importante y rica, estaba completamente determinada y ligada al pacto de Dios. Porque Dios había dicho, si me sois obedientes, os haré grandes. Lo que Jabes está pidiendo es, yo quiero tener una participación mayor en tu plan, en tu propósito. En ningún momento Jabes está pidiendo riquezas solo por tener riquezas. Lo que Jabes quiere es participar en el plan de Dios, tener una parte activa en la obra de Dios, tener una mayor implicación en los planes divinos. Jabes anhelaba no ser rico, sino tener un mayor interés en el plan de Dios para Israel. Muy diferente a lo que pasa hoy en la mayoría de iglesias. La gente no quiere implicarse en el plan de Dios. Entre más secular vivo, estoy mejor. ¿Qué es ser miembro de la iglesia? ¿Qué estar sirviendo en un cargo? En cambio, Jabes dice, bendíceme, quiero formar parte de tu pueblo, quiero trabajar para ti. No solo quiero trabajar para ti, quiero darte la gloria y la honra solo a ti a través de todo lo que yo logre. La tercera petición de Jabes es poder divino. Algunas versiones, en la mía solo dice, ayúdame. Pero en otras versiones dice, que tu mano sea conmigo. Tu mano. La mano en la Biblia, sobre todo la mano de Dios en la cultura y en el mundo literario del Antiguo Testamento, la mano es un símbolo de poder, de fuerza, de control y de habilidad. A lo largo de toda la Biblia, la intervención soberana de Dios y el ejercicio de su omnipotencia están asociados con la mano del Señor. La oración de Jabes fue en realidad, Señor, estoy contando contigo, quiero participar contigo, quiero que trabajes conmigo, quiero hacer todo bajo tu protección. Quiero hacer todas las cosas en tu tiempo, de la manera en que tú lo quieras, pero cuando lo haga, quiero que estés conmigo, no quiero hacerlo solo. Quiero que me guíes cada paso de mi vida con tu mano poderosa. La cuarta petición que él hace es, protégeme.
que tu mano sea conmigo y líbrame del mal. Y es interesante que en este líbrame del mal utiliza la palabra del nombre que su madre le puso. Y líbrame del dolor. Ya no quiero seguir siendo marcado por mi pasado. La mano del Señor no solamente es protección, también es guía y dirección. Jabes dio un atrevido paso de fe y Dios honró esa actitud. Como pueden ver, el versículo 10 termina y Dios le concedió su petición. No es que Dios chasqueó los dedos y Jabes apareció rico y poderoso, no. La idea es que Dios caminó con Jabes, sonrió por las peticiones que Jabes había hecho, caminó con él desarrollando su fe a través de cada victoria y cada fracaso, y finalmente le dio todo lo que le había pedido. Queridos hermanos, si encontramos esta historia en la palabra de Dios, es un desafío para nosotros hoy. Yo no sé cuál será tu futuro, sobre todo a los jóvenes. No os conforméis. Sé que vivimos en una temporada muy complicada en donde la mayoría de gente ve incierto el futuro, pero yo os animo a que tengáis metas, a que tengáis sueños, que no importa vuestro origen. Una de las principales aplicaciones prácticas de esta historia es esa. No importa tu origen, Dios tiene un futuro extraordinario siempre y cuando camines a su lado. Sé que en este día hay personas de la iglesia que están ayunando por vosotros, jóvenes, por los adolescentes, porque sienten la profunda preocupación por cada uno de ustedes, porque sois el futuro de la iglesia. Una vida sin metas es una muerte viviente. La mente y el corazón indolentes, que no tienen propósito definido, son fácil presa del maligno. Dirijan vuestras mentes e ideales a cosas elevadas y santas. Dese a la vida un propósito noble, absorbente, y el enemigo hallará poco terreno para afirmarse. Acuérdate de Jabes, el desconocido que vino al mundo en condiciones muy tristes, pero que el Señor lo llevó a un lugar de honor, porque se atrevió a orar a Dios con fervor y osadía. El Señor le concedió a Jabes todo lo que le pidió. ¿Por qué no podría Él hacer lo mismo contigo? Bruce Wilkinson escribió: piensa solamente en las cosas que podrías cambiar en muchísimas vidas si te pusieras a orar con pasión y fidelidad pidiendo de Dios y para Dios mayor territorio. Imagina la milagrosa asociación divina que saldrá de tu petición. Déjame lograr más para ti. Con su capacidad infinita y tu disponibilidad dispuesta, Dios puede hacer literalmente cualquier cosa. Elena de White escribió en El deseo de todas las gentes: no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida completamente consagrada a Dios. Jabes, queridos hermanos, es una ilustración de Jesús. El nombre de Jabes es dolor, pero el único hombre de dolores experimentado en quebrantos es Jesús. De un origen humilde en Nazaret, el Salvador del mundo se elevó por encima de todos los hombres para un día dar su vida en la cruz del Calvario, para ti y para mí, ahora poder tener una esperanza de vida eterna. Que el Señor te bendiga.